Bienvenidas y bienvenidos a la sección Hablemos, organizada por el proyecto Formación Archivística Continua y la carrera de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. En este mes contamos con una invitada especial, nuestra querida amiga y colega Aida Luz Mendoza, quien nos va a compartir su experiencia en un tema de mucho interés: la gestión de los documentos en la gobernanza digital, el derecho de acceso a la información pública. Espero que ya estén listos para esta sección de Hablemos con su bebida favorita y que nos acompañen en esta tarde, noche, casi noche para Aida también. Voy a permitirme presentar a la doctora Aida Luz Mendoza Navarro, jefa del Archivo General de la Nación de Perú entre los años 1992 y 2001, docente y coordinadora del programa de estudios de archivística y gestión documental de la Universidad Católica, sede Sapientae, abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión de políticas públicas y doctora en Derecho. Además, consultora en archivística y en gestión documental para entidades públicas y privadas. Está registrada como autora en la Enciclopedia de Escritores de Archivos entre 1515 y 2015, trabajo de referencia que incluye los perfiles de autores de literatura sobre documentos y archivos en el mundo occidental que han dado forma al campo de los archivos en un lapso de 500 años. Esta enciclopedia fue editada por Luciana Duranti y Patricia Franks. Ha sido miembro del CLAI Team, equipo para la difusión del proyecto Interpares. Participó en el proyecto Interpares a través de la Universidad Nacional Autónoma de México en calidad de colaboradora. Además, participó en el Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos en Iberoamérica, conocido como FIED, el cual fue auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos. Participó en el proyecto Aspectos de la Evaluación de Documentos en América, Terminología, Particularidades de los Documentos Digitales, Estudio de Casos en Córdoba de la Universidad de Córdoba, Argentina. Actualmente es presidenta de Archiveros Sin Fronteras Perú, afiliada a Archiveros Sin Fronteras Internacional. Ha escrito diversidad de publicaciones, tales como 7 libros, 125 títulos publicados en revistas especializadas, nacionales y extranjeras. También ha participado en calidad de ponente o asistente en múltiples eventos nacionales e internacionales. Sin lugar a dudas, Aida con una amplia experiencia. Muchas gracias, Aida, por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a cederle la palabra para que nos haga su presentación y le agradecemos mucho nuevamente por acompañarnos y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a todos los amigos costarricenses, ticos comúnmente, ¿no? Como se les llama, a quienes estimo muchísimo. He estado varias veces en Costa Rica y siempre he disfrutado, por supuesto, ¿no? Con los amigos. Muchas gracias por esta invitación de la carrera de archivística de la Universidad Nacional de Costa Rica, que es la homóloga a la universidad que nosotros tenemos también a la carrera, ¿no? En la Universidad Católica CE Sapiense. Por supuesto, la Universidad de Costa Rica tiene muchísimo más tiempo de existencia, la carrera. En el caso de nosotros somos relativamente nueva, tenemos 10 años de carrera, así que, bueno, ahí estamos. Y el día de hoy agradezco la convocatoria para participar en este espacio con ustedes, que más que una conferencia será un conversar. Espero que haya las preguntas para poder ampliar más lo que diga esta tarde o esta noche. En un tema que hace poco estuve trabajando
y que me gustaría en todo caso compartir con ustedes con varias ideas, varias reflexiones también, que es importante, pienso, para situarnos en lo que es la transformación digital y lo que nos espera más adelante todo esto en este mundo de cambios que estamos viviendo. Voy a compartirles la presentación, he preparado un PPT que siempre es más ilustrativo, que lo voy a colocar enseguida para que ustedes puedan ir siguiendo el hilo de lo que yo voy manifestando. Pues bien, la gestión de los documentos en la gobernanza digital, el derecho de acceso a la información pública. Esta presentación que les voy a hacer el día de hoy con algunas diferencias tiene su base en un artículo que escribí hace poco para una revista de Serbia, ahí están los datos más abajo, la gestión documental y la gobernanza inteligente, en un espacio donde sobre todo me pongo en el tema de reflexionar acerca de qué es lo que va a pasar con los archivos y con digamos, con todo lo que viene más adelante en las tecnologías. Y por otro lado, también ya en la última parte hablaremos un poquito de cómo nos puso en una alerta y en un gran reto la pandemia, cuando de la noche a la mañana tuvimos que pasar del trabajo en oficina al trabajo remoto o el teletrabajo. Y en medio de todo esto, ¿cómo quedaron los documentos? Vamos a ir entonces analizando este tema para poder desarrollar las ideas que les voy a transmitir en esta tarde. Empezamos entonces con un antecedente, en todo caso, de la gobernanza inteligente o la gobernanza de la inteligencia artificial. La gobernanza digital, que viene a ser un antecedente, la manera de gobernar, los gobernantes y el administrador. Aquí tenemos un espacio en el que el gobernante trata de atender las necesidades de información o los servicios, ofrecer los servicios de información a los ciudadanos. Entonces hay digamos, una interrelación entre el Estado y los ciudadanos, entre gobernantes y gobernados, que es el modo en el que se van a relacionar en esta gobernanza digital. Hay incluso en estos momentos en algunos países instituciones que se dedican exclusivamente al gobierno digital. En el caso del Perú tenemos una oficina de gobierno digital donde se ve todo este aspecto de la interconexión del Estado con los ciudadanos. Y dentro de todo ello, la gobernanza, que significa el buen gobierno también, que significa el acercarse a los ciudadanos, en este caso con las tecnologías de la información y las comunicaciones. La gobernanza digital como un conjunto, principios que pone el Estado, valores, por supuesto, sobre todo en el sentido de la protección de la información de carácter privado, y la normativa que debe revestir esta interacción para centrarnos en la regulación que debe darse también entre los sujetos que se interconectan. Las pautas de interacción, cómo interviene el Estado y cómo desarrolla sus servicios hacia los administrados en un desarrollo de una política pública de atención a los administrados o a los ciudadanos a través de las tecnologías de la información y comunicaciones. Entonces, como gobernanza digital viene a ser un proceso para atender a la sociedad, para lograr las metas y los fines de la sociedad, pero a través del apoyo de las tecnologías de la información y comunicaciones o de las TIC, de manera que se facilite esa interactuación, un pedido-respuesta del ciudadano al Estado y las empresas también, por cierto, que actúan con el gobierno, porque el Estado es el gran proveedor, ¿no? O sea, el Estado es el que recibe a la mayor cantidad de proveedores de las entidades comerciales que van a tener vinculación con el Estado en la venta, en todo caso, de sus bienes, también algunos servicios. Tenemos entonces que por un lado tenemos la participación de los ciudadanos como parte de la gobernanza,
en el sentido del apoyo a la toma de decisiones. Para esto se necesita mayor acceso a la información porque el ciudadano tiene que estar informado para poder también desarrollar su opinión, para poder desarrollar sus propuestas y que lleguen al Estado que va finalmente a tomar la decisión final. En esto, como hay necesidad de trabajar con mucha información, de poner mucha información en la atención de los ciudadanos, pues vamos a tener mayor transparencia porque la información va a estar al servicio del ciudadano precisamente para que tome decisiones conjuntamente con los gobernantes. Así se fortalece también la sociedad civil cuando participa también como un componente más en esta interactuación del ciudadano y el Estado. De la gobernanza digital, que es la utilización de las TIC para brindar información, entonces vamos caminando hacia la gobernanza de la información, de la inteligencia artificial, o de la gobernanza inteligente, donde la administración pública, el Poder Ejecutivo, que pasa de la gobernanza digital, del uso de las TIC, donde los gobiernos son más abiertos, donde hay transparencia, donde hay compromisos del Estado con el gobierno abierto, con organizaciones internacionales que tienen que ver con estos nuevos conceptos. Según Hannah Arendt, dice el derecho a tener derechos. ¿Qué cosa es eso del derecho a tener derechos? Tener derechos digitales en la relación Estado-ciudadano, ¿no? Y esos derechos digitales es la forma como le va llegando al ciudadano de una manera más inmediata la información. En la gobernanza inteligente o gobernanza de la inteligencia artificial, los actores se van a comunicar a través también, por supuesto, de la información, a través de los medios digitales, pero con ayudas donde ya no solamente van a hacer un pedido de información y de la información que le llega al ciudadano, sino cómo el ciudadano a través de de los sistemas tecnológicos, de diferentes aplicaciones, puede acceder a la información en tiempo real. Se simplifican entonces los servicios mediante los trámites, van a ser mucho más ágiles, vamos a tener los servicios con la inmediatez del caso, algunos servicios inclusive dirigidos, porque de eso se trata en la inteligencia artificial, para llegar con mayor prontitud todavía a los ciudadanos, donde hay una consulta y hay una respuesta inmediatamente en todos los campos de la actuación pública. La información proviene, para esto, tenemos que señalar que la información proviene de los documentos que están en los archivos, en todas las organizaciones y los datos que se generan estructurados o no estructurados con el desarrollo de las actividades gubernamentales. Entonces, cuando hay esta información, según dicen los especialistas, para que la inteligencia artificial sea, digamos, viable, es importante que los datos sean confiables. ¿Y dónde tenemos los datos más confiables? Los de primera mano, los datos primarios en los archivos. También es necesario, como dice Carl Ramió, que es un especialista y que lo voy a estar mencionando varias veces, un especialista en inteligencia artificial, es importante que esos datos estén muy seguros, que la información se trabaje, que la información esté actualizada y que la administración pública se encargue de tener datos confiables en sistemas confiables, valga la redundancia, para que los datos sean fidedignos. Esta información entonces proviene de los archivos. Ramió reflexiona y dice lo siguiente: se va a trabajar con robots en la administración pública, ya hay casos de estos, o sea que no nos sorprende, hay muchos casos ya en diferentes países como en Australia, en China, en Singapur, dispositivos de inteligencia artificial que de pronto los vemos y nosotros quizás hasta ni siquiera nos damos cuenta. Una aplicación que tenemos en el celular y tenemos una respuesta inmediata. Por ejemplo, los localizadores geográficos. Estamos en un punto e inmediatamente sabemos dónde estamos, cuál es nuestro alrededor, a dónde nos dirigimos, llamamos un taxi y seguimos la ruta que va a tomar el taxi. Eso es inteligencia artificial. Entonces, interactúan con los ciudadanos y con la información privada.
porque va a haber dentro de todo esto información privada. Por eso es que los elementos éticos y jurídicos tienen que ir a la par con el desarrollo de la inteligencia artificial. Ramió dice, en la resolución de expedientes administrativos puede ser realizada por la inteligencia artificial, con la robótica, con la sistemática y la rigurosidad que exige la burocracia y con el criterio de igualdad. Entonces, de pronto, en algún momento vamos a ver a los expedientes trabajados, desarrollados y terminando en una decisión que se ha alimentado al robot, y a través de estos nuevos elementos de ayuda en la administración pública, como que ya hay algunas experiencias. La administración pública, gestión pública y transformación digital, por lo tanto, son elementos que tenemos que tener en cuenta cuando se trabaja en archivos, porque si nos damos cuenta, todo, absolutamente todo, gira en torno a la información. Y la información son los documentos de archivo. Pero también en nuestro caso, en América Latina, tenemos que ver siempre los problemas presupuestales. Y no todos los países marchan al mismo tiempo. Hay algunos países que desarrollan más en América Latina, por ejemplo, en términos digitales, Brasil, Colombia, Chile. Tenemos, por ejemplo, ahorita, y debemos mencionarlo, Costa Rica ya ha sido ingresada, el día de hoy se ha dado la noticia a la OCDE, es el 38º país y en el mundo que está ingresando, y entre América Latina, juntamente con Colombia y con Chile. Entonces, esto también para Costa Rica significa trabajar muy fuerte en todo lo que es la transformación digital, porque es parte de los requisitos que señala OSD para ingresar a este grupo de países. Entonces, la conformación de los sistemas de archivos digitales, los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, tendrá que ser muy fuerte para llegar a todo el territorio del país. Pero nos chocamos a veces con limitaciones, como los bajos presupuestos, la austeridad, no tenemos un presupuesto permanente para los archivos, la falta de personal para incursionar en estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, estructuras orgánicas que se dificultan, tenemos los sistemas weberianos hasta ahora, ¿no? Y hay que salir de eso también para la transformación digital, como señala contundentemente Carl Ramió, él es un especialista español y radica en Barcelona. La carencia de políticas que permitan un desarrollo sostenido en la función pública. Las políticas no siempre están relacionadas directamente con el desarrollo, con el avance de lo que va sucediendo, y no solamente en los términos digitales, sino en todos los aspectos, porque hay que ir al unísono, trabajando en todos los aspectos, porque todo va relacionado en la administración pública y en los estados en su desarrollo. La relación Estado-ciudadano va a demandar entonces medios más idóneos para la inclusión en la transformación digital. Y de la gestión de la gobernanza digital a la gobernanza artificial o inteligente, tenemos que trabajar con información confiable. Ese tránsito de la gobernanza digital a la gobernanza inteligente tiene que ser sostenido por estupendos sistemas de información. Esos sistemas de información no pueden fallar, porque de lo contrario esto no va a caminar. Los actores de la gobernanza inteligente se comunican con información. Esta información tiene que ser confiable, básicamente de los archivos, y datos, pero confiables, provenientes de los documentos de archivo y los datos. Necesidad de que se encuentren estos datos disponibles, de facilidad de acceso para todos los ciudadanos y sobre todo para los actores que están en la gobernanza inteligente, para todos aquellos actores que confluyen en la gobernanza inteligente. Los sistemas que se basan en la inteligencia artificial en algunos casos van a sustituir actividades al 90%. Esa es, digamos, la preocupación desde el punto de vista ético. ¿Cómo es que se va a supeditar el humano a las decisiones a través de robots, a través de tecnologías
que son ajenas, que no tienen sentimientos, que no tienen, digamos, discrecionalidad, que es uno de los elementos fundamentales de los funcionarios públicos para la toma de decisiones, pero que se van alimentando de información con datos y finalmente van a poder procesar esa información y tomar las decisiones. Sistemas basados entonces en inteligencia artificial van a sustituir algunas actividades, aunque se dice que no al 100%, pero sí hasta un 90%. Y este desarrollo, este avance al 90% va a repercutir en todo el funcionamiento de la administración pública, en el sistema económico, cultural, social, etcétera, como señala Ramió. Estos sistemas de inteligencia artificial predominan entonces en la administración pública, es la visión que se tiene a través de la robótica, la inclusión social, el apoyo a personas vulnerables, que también son elementos que van a trabajarse a través de las máquinas. Ya se está atendiendo, por ejemplo, sabemos que se están atendiendo en esta pandemia a los hospitalizados, a los enfermos con robots, precisamente para evitar el contagio, porque los robots pues no se contagian, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto en la administración pública y la transformación digital y la inteligencia artificial? El cambio va a tener que ser en la administración pública desde arriba hacia abajo. Ese cambio desde estructuras deberianas, jerarquizado, tiene que ser más plana para la comunicación más inmediata. Varios modelos sucesivos, paralelos, delegación de toma de decisiones, todo eso se tiene que ver de una manera diferente. Tienen que cambiar los procesos. Una nueva administración, hablamos entonces de esta nueva administración donde los robots en gestión de la información o automatización de procesos es una posibilidad concreta y es por donde se está trabajando. Ramió ha hecho un proyecto muy interesante en el Ayuntamiento de Barcelona sobre este cambio, la aplicación de inteligencia artificial con la automatización primeramente de procesos. Tratándose de documentos de archivo, hay que pensar en el valor ético y social, además de la responsabilidad corporativa cuando se trata de información de la sociedad en su conjunto. La gobernanza artificial como derecho a la información y la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, los datos abiertos, el Big Data. La finalidad es que se cumpla con el derecho de acceso a la información. Y ese derecho de acceso a la información va siendo reforzado ahora por los sistemas electrónicos. Y sobre la transparencia y la tecnología se indica que esto va a permitir mayor información, una información más completa y por lo tanto más transparencia. Cuando, por ejemplo, se puede realizar una contratación, una compra íntegramente informática, íntegramente informatizada, de tal manera que todo fluya, que la información sea al momento de los proveedores, de todos aquellos que están asistiendo a estos actos que a veces son tan comprometidos y son tan difíciles de supervisar o de controlar cuando se trata de las compras públicas. Ya hay experiencias con muy buenos resultados en este tema. Entonces, sobre esta gobernanza, la gobernanza artificial o el smart governance, como se señala también en inglés, atendiendo los principios de creación de valor público y la colaboración entre ciudadanos, vamos a ver una serie de actores que de una manera conjunta, colaborativa, van a estar localizando información de las diferentes dependencias públicas simplemente a través de la tecnología, en una interacción permanente entre todos los actores, obteniéndose resultados donde la información, la transparencia es lo que va a primar de acuerdo con los conceptos de gobierno abierto, datos abiertos. Es una modernización del Estado, es una modernización propiamente que ya no solamente es una modernización de cambio de estructuras, sino es una modernización integral donde la información es el recurso más valioso para este cambio significativo de la modernización de la administración pública con las TIC, una filosofía abierta de Web 2.0, la ética hacker colaborativa, donde los valores
el velar por la privacidad de la información y la transmisión de la información a todos los actores en una interoperabilidad interconectada permanentemente, vamos a tener la información al momento. También se señala que se incide en la lucha contra la corrupción y el libre acceso a la información. ¿Por qué? Porque las transacciones van a ser más fluidas, van a ser visibles, si se puede decir, a través de la informática, aplicando firma digital, la identificación biométrica, la trazabilidad de la gestión, los servicios públicos, etc. ¿Y cómo se trata en todo esto los documentos de archivo? Estos documentos de archivo como testimonios, conocemos nosotros que son los testimonios de la administración pública, son los elementos fundamentales que se va a trabajar a través de las TIC. Cada actuación administrativa genera documentos, lo sabemos, con todos los que estamos en archivos. Para nosotros no es nada extraño todo esto, sabemos cómo se producen los documentos, sabemos cómo se generan, cómo se hacen volúmenes documentales de toda la información que se genera en la administración pública. Tenemos que ver antecedentes para tomar decisiones. Entonces, en la innovación en la administración pública, esta información que conocemos muy bien, los que trabajamos en archivos, los que sabemos cómo funcionan los archivos, tienen que trabajarse ya en una forma más rápida, más célere a través de las tecnologías de la información y comunicaciones. Por lo tanto, se está hablando de una renovación de la administración pública con tendencia siempre a la gobernanza inteligente. Se señala que el 2030 este desarrollo va a ser muy significativo en todo el mundo. Y aquel que se queda quedará rezagado definitivamente porque no podrá alcanzar el desarrollo que va a continuar entre estos años hasta el 2030. La participación de los ciudadanos va a ser más fluida en la interactuación con el Estado. Las dimensiones entre las cuales se mueve la ciudadanía y el Estado e internacionalmente también va a crecer muchísimo por la facilidad de comunicaciones. Este imperativo tecnológico que nos aborda y que muchas veces nos desborda por la forma como cambia, estos cambios hacen que aceleradamente también tengamos que estar corriendo para poder estar dentro de la actualización de estos cambios. De lo contrario, estamos quedando rezagados. En el Banco de Desarrollo de América Latina, para el caso de América Latina, dice que América Latina y el Caribe, los índices de crecimiento en infraestructura tecnológica han sido del orden de 34.48%. Crece una tasa anual de 8.78 desde 2004. En América Latina todavía se encuentra rezagada con relación a otras áreas desarrolladas del mundo. En este escenario de datos abiertos, el gobierno abierto y la OGP, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, con 75 países, con 16 países de América Latina, poco se ha considerado los procesos en los que se producen documentos de archivo. Si revisamos los planes de acción, muy poco se habla de gestión documental. Es más, ni siquiera se menciona, pero sí se habla de sistemas de información y por interpretación entendemos que están ahí, pero no se menciona específicamente que hubiera sido lo más necesario en este caso para trabajar los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. Ahora, aparte de los archivos, se suma el concepto de los datos, que ya no son exactamente sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivos, sino toda la información que produce la administración pública. Según Joan Soler Jiménez, él señala que luego que se definieron los pilares de la gobernanza, del gobierno abierto, de la transparencia, la colaboración y la publicación del memorando de Barack Obama del 2011, el cuarto pilar fue la gestión documental, pero particularmente España, dice, no ha sido interiorizado por el gobierno, por el gobierno abierto, teniendo en cuenta que debe destacarse la gestión de la información en sistemas de gestión documental, se entiende, para ponerla al servicio del ciudadano. Va paralelamente, pues, ¿no? La transparencia, el gobierno abierto y los documentos de gestión, que son los sistemas de gestión de documentos electrónicos.
Entonces, ante esta situación, la administración pública y la gestión documental, cómo se entiende? ¿Cómo se relacionan? Hay una falta de inserción de los archivos en las políticas públicas. Los estados no voltean la mirada necesariamente a la necesidad de crear política sobre la aplicación de la gestión documental en las instituciones públicas. Pocos casos de países tienen sus modelos de gestión de documentos electrónicos de archivo. En el Perú tenemos el modelo de gestión de documentos electrónicos desde el año 2017. Algunas instituciones la están aplicando, 22 de las más de 2.000 que somos, pero que no se cumple a cabalidad el ciclo vital de los documentos, solamente ha quedado en el trámite. Entonces, es un modelo a medias que posiblemente en algún momento lo van a tener que completar. Hay una necesidad de cumplir requisitos funcionales, sí, archivísticos, para responder a la producción y tratamiento de los documentos electrónicos. Eso tiene que estar dentro de un modelo de gestión. Algunos sistemas comprenden elementos tecnológicos solo para la etapa de trámite, es lo que tenemos en el caso del Perú, el modelo de gestión documental, y la mayor parte de las instituciones ya trabajan por lo menos la primera fase del ciclo vital electrónicamente. Todos prácticamente tienen su mesa de partes electrónica. La vinculación de la gestión documental con la actividad gubernamental es indiscutible, por cierto, por lo tanto, esa gestión documental tiene que ser cada día perfeccionada para poder desarrollar esta situación. Perdón, ya, más antes ahí. Ahí es. Listo, vamos a sacar esto de acá. Ya. Entonces, la gestión pública y la archivística son dos áreas que no se pueden desvincular, convergen de una manera simultánea, se producen los documentos y tenemos la gestión documental. Dentro de esto tenemos la gobernanza y los actores que se sirven de esa información. La gestión documental y los documentos se generan con un componente que siempre va a ser al servicio de los ciudadanos y al servicio de la gobernanza. Los archivos, desde las primeras etapas del ciclo vital, son asumidos por los archiveros, los archivistas también, archiveros y archivistas. Para nosotros, ¿no? Peruanos, archiveros, y para Costa Rica y otros países, archivistas, con especial atención en el ámbito profesional, con énfasis en la vinculación del gobierno abierto, los datos abiertos, lo que ya me he mencionado, estos conceptos nuevos que tienen que estar también en las nuevas normas de archivos, en las nuevas normas de sistemas nacionales de archivos, necesariamente estos conceptos no pueden faltar. En cuanto a los archivos en la política gubernamental, vamos a tener que ir posicionando estos documentos en la gestión pública y en la gobernanza, digamos, asumir la innovación, las nuevas formas de procesar información, pero dentro de una política gubernamental o una política de gobierno, y mejor aún una política de Estado. La gobernanza apoya a la gestión documental, la gobernanza inteligente, para tener el insumo, se apoya, mejor dicho, para tener el insumo que es la información, que es la de la cual se alimenta la gobernanza inteligente. En la inteligencia artificial, entonces, vamos a tener digitalización e informatización. Se comienzan a automatizar determinadas tareas, la producción documental va a ser automatizada, se integran robots en el trabajo diario de la administración, principalmente en los servicios, en la atención de los servicios. Los empleados públicos convivirán con algoritmos, hablarán con ellos y se dejarán asesorar por las máquinas. Posiblemente va a tener que ser así. La producción de la información, entonces, en la administración pública y los documentos, por acá, el Big Data, ahora sí, ya. El Big Data aprovecha la información en la administración pública con el objeto de incrementar la transparencia. De eso se trata, ¿no? De ser cada día, de lograr que la administración pública sea cada día más transparente, porque ya el servicio personalizado deja de ser la principal forma de servicio para pasar a ser automatizado. Las innovaciones
van a hacer compartir información desde una computadora, siempre a través de las TIC. Los funcionarios públicos van asumiendo nuevos términos también derivados de la aplicación de las TIC. Los archivistas van asumiendo también esta terminología, nos vamos entendiendo con nuevos términos que nos va a ofrecer las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya. Entonces, los sistemas de gestión documental electrónicos y el Big Data, en la gestión pública se va a manejar no solamente la información producida por los archivos, sino en general datos, información que se genera en todos los ámbitos de la administración pública. Estos datos tienen que estar en una arquitectura interoperable y en sistemas de información para poder ser procesados y analizados. Estos sistemas de gestión y preservación de documentos digitales tienen que estar acompañados de una cadena de preservación y de custodia para proteger su autenticidad y su permanencia. El Big Data se pone a disposición los datos de la reutilización con un gran interés por la ciudadanía en los últimos tiempos. Uso de formatos abiertos que van recogiendo la información, portales de internet con mucha información para su reutilización. Cada país tiene un portal de datos abiertos. Los datos o documentos de información en cualquier tipo de soporte han sido generados por los organismos públicos como parte de una información de los servicios que brinda la gestión pública. La modernización de la legislación va a tener que asumir también estas nuevas formas de utilizar la información y que, por cierto, repercuten en los archivos. Por lo tanto, se produce un cambio en la estructura organizacional, en los archivos y en los roles de los archiveros o archivistas. La información que los ciudadanos necesitan para lograr la participación en un marco de gestión de gobernanza inteligente se tiene que facilitar a la ciudadanía, puede reutilizar la información a través del análisis de la información para conocer la administración pública y las posibilidades de evaluarlas, porque de eso se trata, de la fiscalización ciudadana con más información. Esta innovación en la organización y la gestión de las administraciones públicas va a liderar la gestión inteligente, la gobernanza inteligente desde la propia administración. Carl Rabiot dice que se ha adoptado una gobernanza más teórica que real, al no haber puesto énfasis en la planificación, el control, la evaluación, donde se requiere inteligencia institucional. Un poco que él lo que hace es una crítica a los cambios que se están dando en la transformación digital, pero que no ha cambiado mucho las formas de trabajo de la administración pública, ¿no? Hay sistemas sofisticados de información, capacidad de análisis para la toma de decisiones. La inteligencia institucional es una de las grandes deficiencias, dice, de la administración, pudiéndose cubrir con la inteligencia artificial. O sea, no se está utilizando todo lo que trae esta transformación digital a cabalidad. De alguna manera, él señala que se desperdician oportunidades cuando está ahí y hay que utilizarla. Simplemente es cuestión de entrar y utilizar estos nuevos mecanismos. Por supuesto que no es tan simple, ¿no? Eso lo sabemos, pero en una forma de decirlo en una forma amplia y como incentivando a que la administración pública se renueve, utilizando los datos de una manera específica a través de la inteligencia artificial. Y en todo esto, ¿cuál sería el perfil del archivista? ¿Qué cosa es lo que debemos señalar como un nuevo perfil del archivista? La innovación en el perfil necesariamente se va a tener que dar en la profesión, en los profesionales de la administración, pero también en los archivistas, porque ellos son los que manejan la información, ellos son los que conocen las necesidades de información de los usuarios, tanto a nivel interno como externo. El perfil tiene que ser compatible
con todo lo que se está desarrollando a través de las tecnologías de la información de las comunicaciones, en la transformación digital, pero no nos olvidemos que hay que mantener la esencia archivística, porque eso es lo que tenemos a primera mano, eso es lo que tenemos que tener muy claro y es lo que debemos analizar, lo que debemos estudiar y tener muy bien conceptualizado para poder entrar a lo otro. De lo contrario, no lo vamos a entender o de lo contrario, nos vamos a perder en la utilidad de esas nuevas tecnologías y aprovecharlas en los archivos. El archivista como agente activo permanentemente se tendrá que apoyar en las nuevas formas entonces de servir la información como asume la gobernanza inteligente. Lograr la participación y la colaboración de todos los actores con información de calidad sobre temas que tratan confiriendo valor legal, valor social, sobre todo en un desenvolvimiento compartido. ¿Y cómo actúan los archivistas frente a los cambios tecnológicos aplicados a los archivos? Todos los profesionales de archivos son conscientes de la transformación digital, todos estamos en eso, escuchamos a diario muchas conferencias, los webinars que ahora se dan con bastante frecuencia y podemos escuchar especialistas en transformación digital, especialistas en tecnologías de la información, pero el rol protagónico de los archivistas en toda esta transformación digital tiene que ser pues desde el punto de vista de lo que conocen, de los sistemas de gestión de documentos electrónicos y en estos equipos multidisciplinarios tienen que jugar un rol preponderante. Estrategias, iniciativas o cualquier actividad que se requiera para una gobernanza inteligente tiene que apoyarse en profesionales que conozcan, que dominen, que sean competitivos y que puedan impulsar la calidad y la mejora continua respecto al uso y acceso de la información. Para el caso de los archivos, los archivistas están preparados en esos temas. Como profesionales van a ser indispensables, por cierto, en todo el rol en todo el desarrollo de la gobernanza inteligente, cuando el Estado pone al servicio del ciudadano la información para satisfacer su derecho de acceso a la información, previamente con sistemas electrónicos de archivos trabajados muy bien, de acuerdo con todas las condiciones que señalan los requisitos funcionales archivísticos. Entonces, sus capacidades van a tener el fortalecimiento como autores principales en la gestión de los documentos. Ellos son los artífices, los archiveros son los artífices de todo este proceso de cambio en la gestión pública respecto a la información, como elementos en la gestión, en la seguridad jurídica, en la confianza para los ciudadanos, para entregar información fidedigna. La profesionalización de los archivistas en la función pública va a permitir que la sociedad confíe en el Estado, en tanto reciba una información confiable. Esa confianza se va a ganar en tanto la información le sea útil al administrado o al ciudadano. ¿Qué resultados podemos destacar entonces de toda esta transformación? La innovación en la conducción de los archivos, mejorando los procesos, los procedimientos, aplicando TIC, pero de acuerdo con las necesidades de cada organización. La innovación en las estrategias de comunicación, la facilidad con la cual se localiza la información, la precisión para la información que los actores necesitan, establecer las redes digitales de enviar información, diseminar esa información, tener canales de comunicación idóneos para poder mantener informados y mantener los contactos de todos aquellos que tienen que participar en la gobernanza inteligente a través de los mecanismos que conocemos como el correo electrónico, WhatsApp, teleconferencias, reuniones, etcétera. Tenemos entonces una administración pública a vistas y como decía, hasta el 2030 totalmente inteligente, con una amplia conexión, donde la nueva administración intensifica el uso de las TIC con portales institucionales con mucha información, habiéndose avanzado en la transparencia, también en la lucha
contra la corrupción, en tanto ya el trato personal disminuye en la administración pública. Los ciudadanos de cualquier punto del país pueden intercomunicarse. Y aquí tenemos otra reflexión de Carl Ramió. Él dice, no han aprovechado la administración pública la revolución tecnológica para renovar sus sistemas internos de gestión, lo que mencionaba hace un rato. Una gran paradoja, dice, modernizamos el front office, pero el back office sigue operando de manera arcaica. Exactamente igual que durante el siglo pasado. ¿Cómo es posible renovar solo la sala de mesas para los comensales de un restaurante si la cocina sigue funcionando de manera tradicional? Aquí lo que quiere decir Carl Ramió es que no se han mejorado los sistemas administrativos. O sea, los procesos administrativos siguen como en antaño. Y si hablamos de una gestión de documentos electrónicos, lo primero que tenemos que hacer es transformar esos procesos manejados en una forma tradicional no pueden ser informatizados de ninguna manera. Por lo tanto, este es un primer paso que hay que dar. Las administraciones públicas se han preocupado entonces de preparar las condiciones para la transformación digital. En algunos casos sí, en otros casos medianamente y en otros nada, absolutamente nada. Entonces, esa adaptación de procesos es el primer trabajo que hay que realizar y hay que hacerlo ya, con un análisis de la identificación de los procesos, la tipología documental. Para implementar estos sistemas tenemos que tener requisitos funcionales, archivísticos, administrativos, tecnológicos, jurídicos, seguros y certificables competentemente por una institución que tenga esa competencia. Las administraciones públicas inteligentes saben adaptarse al momento en que viven y harán todo lo posible por ponerse al servicio de los ciudadanos. ¿No? De repente no. Los archivos inteligentes se adaptarán e innovan para el mejor servicio interno y de información colaborativa. Tienen que hacerlo. Y en esto de los sistemas de gestión de documentos electrónicos, tenemos que ver el valor legal. Este es un tema que me viene, digamos, hace bastante tiempo con una reflexión que quisiera transmitirles el día de hoy. Tenemos el valor legal de documentos electrónicos que conocemos, están las normas y dicen cómo es un documento con valor legal. El valor legal obedece a un mandato que tiene que ser jurídico, que tiene que estar en la ley de una manera integral, ¿no? Se establecen condiciones, características tecnológicas, normativas, etcétera, para decir, este documento tiene valor legal, porque tiene todos los requisitos que la norma señala para darle esa categoría. Las ISO, cuando decimos tenemos un sistema de gestión documental certificado por ISO 15489, por 13300, 30300, 30301 y otras ISOs más. O sea, le hemos puesto todas las ISOs. O sea, están con todas las ISO el sistema de gestión. Tenemos entonces garantías de certificación técnica, son normas técnicas. Podemos tener también normas técnicas nacionales que también confluyen en esta certificación para la autenticidad, medidas de seguridad, otra ISO 27001, los procedimientos administrativos, todo, ¿ok? Todo certificado. Pero tenemos la convicción de que ese sistema de gestión de documentos electrónicos con esas ISO certificables están produciendo documentos con valor legal. Esa es la pregunta. Cuando queremos aplicar una firma electrónica o una firma digital, tenemos una entidad certificadora de firma. Para ese software en el cual está el sistema de gestión de documentos electrónicos, ¿tenemos una entidad certificadora? No lo tenemos. La norma técnica, todas las ISOs, ¿son equivalentes a una norma legal? No lo son. Una norma técnica es adaptable. ¿La utilizo o no la utilizo? La norma legal es imperativa, tengo que aplicarla. Entonces, ese sistema de gestión de documentos electrónicos, visto de esa manera, ¿tiene la certificación legal? Creo que no la tendría, ¿verdad? Entonces, este sistema de gestión con idoneidad técnica, archivística, jurídica, ¿cómo?
¿Cómo hacemos? ¿Es suficiente la firma digital de los documentos que están en el sistema, la autenticidad y firma digital en el plazo? Todo está dentro de una norma legal, una norma que diga sí, es efectivamente, visto todos los requisitos que establece la norma, la ley, ¿no? Constato todos los requisitos y finalmente hay una entidad que tiene que ser competente como lo es para la firma digital y dice, efectivamente, este sistema de gestión de documentos electrónicos cumple con todos los requisitos legales, aparte de los tecnológicos, legales. Si cumple con todos los requisitos legales, es un software, es un sistema de gestión de documentos electrónicos que producirá documentos con valor legal, ¿no? Les dejo ese planteamiento para ver cómo conversamos sobre el tema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se otorga valor legal a todos los documentos que el sistema gestiona, captura o integra a partir de los documentos en formato de papel que conserva o sirve? Todo documento del sistema de gestión debe gozar de valor legal para todos sus efectos. Esa sería la premisa. Y ahora un poco, dejándoles esto para la reflexión, vamos a ver rápidamente, porque ya estoy con el tiempo ya casi justo. Vamos a ver qué pasó en el momento de la pandemia y estos, digamos, sistemas electrónicos, no todos en un sistema de gestión de documentos electrónicos con requisitos funcionales, con valor legal. La pandemia nos obligó a optimizar la tecnología, ¿no? Inyectando un cambio inmediato a la administración pública de un día para otro. Hubo necesidad de hacer algunas reformas para ver en perspectiva cómo entramos a la transformación digital, pero con un empujón. Ya no fue, estamos en la transformación digital, vamos paso a paso, no. Un empujón de un día para otro y nos ubicó en la transformación digital con documentación que iba y venía de un lado a otro, desde las casas a las instituciones y viceversa. Había que atender transacciones comerciales, intercambio de información, comunicaciones, etcétera, todo lo que genera la administración. ¿Podría la pandemia darle impulso definitivo a la atención de la gestión documental por medios electrónicos, preferentemente apuntando a la gobernabilidad de los pueblos en una gestión documental, en una gobernanza digital, en una gobernanza inteligente para la toma de decisiones? Posiblemente sí. Yo creo que esto ya no da vuelta atrás. Vamos a tener que seguir en esta forma de trabajo. En el caso del Perú, algunos organismos públicos ya tenían como obligación utilizar la firma digital desde septiembre del año 2019. Y la mayoría de los organismos públicos estaban trabajando con firma digital, aunque la firma digital como norma data del año 2000. Sin embargo, pasaron, miren, todos estos años y por el año 19 ya era el uso obligatorio. Entonces ya comenzaron a utilizar. Poco o nada se avanzó en la producción, procesamiento y conservación de los documentos electrónicos de origen. Me refiero a aquellos que nacen electrónicos, que le llaman también nativos. No me gusta mucho lo de nativo, porque nativo más tiene otra connotación, pero bueno, nativos. Documentos producidos electrónicamente se tramitan por este medio, se firman digitalmente y en algunos casos los documentos tienen que ser conservados en soporte papel. Así se está trabajando. Un buen número de organismos tuvieron que acelerar la gestión ante las entidades certificadoras de firmas para tener inmediatamente el uso de la firma digital y seguir trabajando desde casa, porque todo se cerró con la cuarentena. Siguió el trabajo, pero todo estaba en las computadoras o en los servidores donde iban los documentos. No todos los organismos estaban sujetos a utilizar la firma digital en la administración pública, no todos tenían, digamos, un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos, solamente el modelo está aplicado, como dije hace un momento, a 22 organismos de más de 2.000 que tenemos en el país. Ese modelo solamente comprende la primera parte del ciclo vital, no comprende todo el ciclo vital del documento. Entonces la pregunta es, ¿dónde y cómo están almacenados los documentos que circulan desde el trámite hasta su archivamiento definitivo? Algunos tendrán que ser eliminados porque han cumplido sus plazos de retención.
serán conservados en un repositorio para su conservación permanente en papel o digital. Pueden afectar esta forma de producción y archivamiento de los documentos producidos en los meses de trabajo, que ya va para 2 años, en lo que vamos ahorita, ya estamos año y medio, de trabajo remoto, el acceso a la información y luego a la gobernanza inteligente, ¿podrá afectar? Estos sistemas de gestión de documentos electrónicos y el valor legal durante la pandemia, viene nuevamente la pregunta. ¿Tendrán valor legal todos esos documentos que se han producido fuera de sistemas de gestión de documentos electrónicos? Porque en la mayoría de los casos no los hay. ¿Cómo se les conferirá el valor legal pasada la pandemia? ¿La firma digital que se ha puesto será suficiente? Entonces, mientras no tengamos un sistema de gestión de documentos debidamente certificado, técnica y jurídicamente certificado, con todos los requisitos de la ley, no podemos hablar de autenticidad del documento electrónico que produce ese sistema de gestión. Podrían presentarse problemas de localización luego cuando ya todo esto pase y tengan los trabajadores que acudir a la institución y ver todos esos documentos que se han producido fuera de un sistema de gestión de documentos electrónicos y que más allá van a tener que imprimirlos, como ha ocurrido cuando ya se restablecieron las actividades semipresenciales. Entonces muchos trabajadores se dedicaron a reproducir esos documentos en papel, que los tenían en electrónico durante los momentos de cuarentena. Entonces, aquí hay una complicación bastante crítica, porque inclusive la clasificación de esos documentos va a ser todo un problema. Documentos fuera del sistema de gestión. ¿Qué pasará con todos estos documentos generados en más de un año de labores virtuales? Año y medio ya vamos, y vamos a tener 2 años prácticamente, porque al parecer, por lo menos en el caso del Perú, hasta el mes de julio, vamos a seguir así trabajando en remoto y luego con algunos días presenciales, y posiblemente vamos a continuar hasta diciembre de esta manera, serían 2 años prácticamente. Posiblemente entonces, como el caso del Perú y otros países, como hemos constatado a través de los webinars que se han ido dando, esta situación se dio como efectos de la pandemia. Las administraciones rápidamente tuvieron que dar disposiciones administrativas más que jurídicas para atender estos problemas, ¿no? Y dieron algunas disposiciones para validar las sesiones que teníamos por Zoom, por ejemplo. Una sesión de Zoom no tenía ninguna validez en principio, porque no estaba dentro de una norma que le diera validez y firmar un acta a través de una sesión Zoom. Todo llegó a los países en una suerte de disrupción tecnológica obligada. Y ya para concluir, lo que quiero darles como mensaje final es la necesidad de afianzar la gobernanza inteligente, ¿no? Y la necesidad básicamente de que los documentos se encuentren al servicio en las mejores condiciones, vale decir, en sistemas de gestión de documentos electrónicos, para avanzar en ese tema. Estos sistemas son los que van a crear las mejores condiciones para la innovación, para la transformación digital y para entrar a esa gobernanza inteligente. Los archivistas tienen que estar con una mente abierta a la innovación, sin decir, no, lo hacemos mañana, no, ahora. Ahora, porque mañana ya será tarde. Finalmente, la pregunta que queda ahí es, ¿podemos pensar en la transformación smart, inteligente, de los archivos? Las claves es resolver, buscar soluciones y servir la información a satisfacción del ciudadano cliente. ¿Archivistas robot? ¿Qué dicen ustedes? Bien, hasta aquí, muchas gracias. Y ahora, bueno, si gustan, conversamos un poquito. Aida, agradecemos muchísimo esta amplia explicación sobre un tema tan innovador y que nos plantea tantas interrogantes, ¿verdad? Como usted misma lo señala. Voy a tratar de hacer una síntesis de lo que ha estado comentando la doctora Aida Luz Mendoza, y posteriormente vamos a abrir el espacio de consultas.
Bueno, la doctora Aida Luz nos explica que la gobernanza tiene como foco de atención el derecho de acceso a la información y a los documentos para la toma de decisiones, para la transparencia, para mejorar los servicios de las organizaciones, también para promover esa interacción con los ciudadanos, para la apertura de datos, ¿verdad? Que es un tema también que nos trae a colación el gobierno abierto, la gobernanza digital. La implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo representan también un valioso apoyo para concretar esa transformación digital de manera que se brinde información confiable por medios digitales y también haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial. La vinculación entre la gestión pública y la archivística debe asegurar el acceso a la información, ¿verdad? Como un elemento preponderante y también nos plantea retos e importantes reflexiones para la gestión de documentos y archivos, pero también como profesionales y como decía Aida, sin perder de vista esa esencia de la profesión, ¿verdad? Definitivamente es necesaria la transformación, pero que esa transformación debe hacerse de manera responsable, tomando en cuenta la normalización, el contexto normativo de cada país, de cada entidad. Debe tomar en cuenta también los procesos de la gestión de documentos para asegurar el acceso a la información y el acceso a los documentos y los datos, ¿verdad? Un poco para reflexionar sobre este tema tan innovador. Aprovecho también este espacio para mandar un saludo a estudiantes, docentes, amigos y colegas que nos acompañan no solo de Costa Rica, sino también de Perú y Argentina, que hemos visto algunos mensajes por ahí de saludos, que nos están siguiendo vía Facebook o también por esta sesión de Zoom. Y en este momento vamos a abrir el espacio para preguntas. Pueden hacer sus consultas mediante comentarios por Facebook, también por acá, por el chat de Zoom. Acá tengo un par de preguntitas que nos hicieron en el transcurso de la presentación y también pueden levantar la mano para darles la palabra. Entonces, mientras damos tiempo a las personas a que puedan plantear sus consultas, acá por el chat, ahí nos consultan. Silvia Sarabia dice, concretamente, ¿en qué procesos de gestión de la información y cómo asegurar la información con la robótica? Ahora que hablabas de la inteligencia artificial. Hay varios casos que ya se han dado como, digamos, modelos en diferentes países. Mencionaba justo uno de la municipalidad o el ayuntamiento de Barcelona que tiene, digamos, una aplicación. Son aplicaciones, en los diferentes casos son aplicaciones que se están dando para poder afianzar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, siempre también hay algunas reticencias en el sentido ético, pero por ejemplo, Sitios en Barcelona es una plataforma tecnológica de soluciones de servicios que va a permitir una integración rápida, eficiente, fiable de los diferentes elementos de sensorización que están distribuidos en la ciudad, diferentes bases de datos, toma diferentes bases de datos de repositorios, de información procedentes de diferentes fuentes, ¿no? Ese es un caso. Y también en Argentina ya hay una, digamos, una posibilidad de aplicación que se está trabajando, pero que todavía no está en funcionamiento. Y otro tema es lo del blockchain, ¿no? Que también es inteligencia artificial, ¿no? Que es un elemento clave para el modelo de administración hiperconectada, que viene a ser tecnologías de registro distribuido. Se dice que son muy seguras los blockchain, que inclusive se va a prescindir, por ejemplo, de un notario, de un registro, porque los registros están, digamos, unos registros tan sincronizados con una seguridad
que trae este sistema que permite la confianza, ¿no? Y la privacidad y la imposibilidad de poder modificarlos, ¿no? Esto realmente es, digamos, uno de los aspectos más destacables del blockchain. Aplicaciones robóticas en la administración pública para la gestión de la información, la automatización de procesos, ¿no? Todos estos aspectos que se están dando en diferentes países, sobre todo en países como Australia, en Singapur, para la ubicación, localización de personas. Ahora, por ejemplo, en el caso de la pandemia se ha utilizado mucho para hacer el seguimiento, el rastreo de los contagios y con la información al momento del tratamiento que deben de seguir las personas. En Australia es eso, por ejemplo, tienen un aplicativo en el celular y con ese aplicativo la persona es seguida donde va, absolutamente donde va. Y inmediatamente si esta persona es contagiada, todo su entorno, todos los puntos donde ha estado, inmediatamente son vigilados para evitar la propagación del virus. Y en Singapur, por ejemplo, el Sing Face Verification, ¿no? Es un programa de verificación facial integrado al carnet de identidad digital para confirmar la identidad del usuario, de manera que esto no puede cambiar de ninguna forma, y hay la seguridad de que se está tratando con la persona, ¿no? de la cual se trata. Pero también ha habido en algunos casos, como decía, cierta resistencia o una respuesta, como es natural. Por ejemplo, en Italia. En Italia hubo un fallo del Tribunal Administrativo Regional donde se señaló que el ser humano es insustituible. Fue la declaración, ¿no? Porque un trabajador presentó su denuncia en el sentido que había sido separado de su puesto de trabajo, se había quedado sin puesto de trabajo, llegó hasta el Tribunal Administrativo y el Tribunal Administrativo señaló pues que no era, que el ser humano es insustituible, excluyendo la posibilidad de una actividad administrativa totalmente automatizada. Entonces se va a tener que lidiar también con eso y este es el aspecto ético. Este es el aspecto ético y también hay que ver el aspecto jurídico, porque poco se ha legislado todavía en inteligencia artificial. Y si no tenemos la legislación, pues se avanza y el elemento jurídico va a tener que ir adaptándose a lo que va avanzando. Generalmente las cosas salen así, ¿no? Primero se avanza y luego viene el marco jurídico que va a completar la aplicación de la inteligencia artificial en este caso. Muchas gracias. Bueno, la siguiente consulta me parece que a lo largo de la presentación usted lo abordó, pero tal vez como para ampliar un poco. Silvia consulta, ¿qué habilidades y fortalezas deben tener los archivistas frente a este relativo nuevo panorama? Aquí hay dos puntos importantes en lo que es todo lo que es tratamiento de la información, la ética. Antes que las habilidades tecnológicas, pienso que lo más importante es el factor ético, porque se tiene que manejar información muchas veces de carácter privado. Ya hay experiencias de manejo de robots y manejo de inteligencia artificial de historias clínicas, por ejemplo. En las historias clínicas tenemos una información muy sensible. Entonces, manejar esta información solamente a través de medios automatizados queda un poco a expensas de que puedan vulnerarse esos sistemas y entrar a esa información. Entonces, lo primero es el factor ético, que hay que trabajar muy fuerte con los archivistas desde la academia, desde cada uno de los docentes, ya no solamente de los de archivos, porque digamos, la formación es integral, pero todos, digamos, todas las materias que comprende un plan curricular, es necesario que cada docente trabaje en la ética, cada uno desde su perspectiva, desde su materia, porque hay que reforzar ese aspecto que es fundamental. Por otro lado, el manejo de las tecnologías de la información y comunicaciones, los aplicativos que son necesarios para determinados sistemas de recuperación de información o de diseminación de información, los nuevos digamos, cómo funciona en todo caso un aplicativo de inteligencia artificial alimentado por información desde los archivos.
Y esa información de los archivos, ¿cómo tiene que ser trabajada para poder llegar? ¿Cómo hacemos que la información de los archivos y los datos, ¿no? O sea, en información estructurada y no estructurada, converjan al mismo tiempo de manera organizada para que esa información sea trabajada y sea analizada y puesta al servicio, por ejemplo, en un portal de datos abiertos, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos el archivero lo tiene que conocer, pero yo pienso siempre que lo más importante es saber transmitir la necesidad, porque el archivero definitivamente no es un informático y en el aspecto jurídico no necesariamente tiene que ser un abogado, ¿no? Como dicen, zapatero tus zapatos, pero lo que sí tiene que saber es saber conversar con el informático, qué es lo que quiero. Yo le planteo tal aspecto y tú me vas a dar la solución. Me das una respuesta, no me convence, porque yo necesito 1, 2 y 3 y me estás dando 1 y 2. Entonces, eso es lo más importante, saber transmitir y por supuesto también hay que conocer ya el lenguaje informático, que ya lo vamos también incrementando en nuestro vocabulario archivístico. Ya hay términos que han ingresado a la terminología archivística y los manejamos sin ningún problema, ¿no? Yo creo que en ese tema, más bien el problema es en no llamar todos uniformemente algún concepto por su mismo nombre, pero igualito nos entendemos de todas maneras. Ok, muchas gracias. Otra consulta de la profesora María Teresa Bermúdez. Dice, doctora Mendoza, ¿considera usted que una buena estrategia para que los archivistas se proyecten y se empoderen de su trabajo se puede dar mediante su involucramiento en mapear los documentos esenciales de su institución, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Maritere ha entrado un tema que no es nada sencillo. Hablamos de los documentos esenciales, pero la pregunta es, ¿y cuáles son los documentos esenciales? ¿Cómo identifico los documentos esenciales en la institución? Ahora para la pandemia, por ejemplo, y en otros casos, estamos viendo ahorita todos los problemas que se están dando en Colombia. Hemos visto el día de hoy las noticias del incendio del Palacio de Justicia en Cali. Ahí, por cierto, se ha perdido toda la información. Se ha incendiado, se ha perdido toda la información. Entonces, ¿cómo hacer para que los documentos más importantes de la institución sean protegidos de una manera diferente al resto de la información o de los documentos? El concepto que se tiene de documentos esenciales son documentos esenciales aquellos sin los cuales la institución no podría seguir funcionando, así en términos generales. Ya, esa es mi pregunta. Entonces yo digo, ¿cuáles son aquellos documentos sin los cuales no podría seguir funcionando la institución? Por ejemplo, los documentos financieros, básicamente. Y no vamos aquí al documento si tiene valor temporal o tiene valor permanente. Yo hago una diferencia categórica entre lo que es el documento de valor permanente para la historia, para la sociedad, ¿no? Al documento esencial, porque de acuerdo con la definición, me centro en la definición, documentos que son indispensables para que la institución siga funcionando. Pues si no tengo toda la información financiera, puedo tener múltiples problemas, puedo paralizar inclusive la institución porque no va a poder seguir funcionando. Desde el momento que no tengo la información para las transacciones del día a día. Y más cuando es una empresa, cuando es un banco, igual cuando es una institución, porque todos los días generamos documentos en las transacciones donde se da ingreso y egreso de presupuesto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya es un parámetro, ¿no? Documentos financieros, todo lo que estamos trabajando el día de hoy que van digamos, a responder ante el movimiento económico de una organización, van a tener que ser conservados como documentos esenciales. Otros, por ejemplo, los documentos del personal. Todos los documentos del personal, me refiero a los legajos de personal. Las resoluciones, ¿no? Y aquí coincide, por supuesto, con los documentos de valor permanente, pero no necesariamente. No necesariamente porque, por ejemplo, en los expedientes judiciales diríamos todos son esenciales. Pero en los expedientes judiciales podemos también hacer una tabla de valoración. Algunos se eliminarán y otros no se eliminarán.
en esencia no todos son de valor permanente, pero ahí vamos a ver cuáles son los más importantes. Aquellos en el Poder Judicial, en los expedientes, aquellos que están tramitándose en estos momentos que tienen una gran connotación política, económica, social, posiblemente. Es un tema bastante complejo y en el que se ha trabajado poco. Yo creo que deberíamos ponernos a trabajar en este tema en un proyecto, ¿no? Me encantan los proyectos a nivel latinoamericano, para empezar, ¿no? Y poder ir definiendo una metodología y criterios. Criterios porque en esto pienso que es muy difícil señalar reglas, desde el momento que para una institución sus documentos pueden ser los más importantes o esenciales, pueden ser A, y para la otra institución pueden ser B, no los mismos. Pueden ser los administrativos o pueden ser los documentos sustantivos. Entonces, en este tema falta bastante, pienso yo, analizar y trabajar y establecer criterios y metodologías para poder distinguirlos, para poder localizarlos y tener una respuesta ante estas eventualidades como es la pandemia o como lo que ha ocurrido en Colombia. Perdón, Gaby, ¿me permite intervenir sí, claro. un poquito? Sí. Ese es un reto, Aida. Para Así es. cuando terminemos FIET 2, podemos empezar con otro proyecto de documentos esenciales. Perfecto, ya estamos comprometidas públicamente. El tercer FIET tiene que ser documentos esenciales. Muy buena idea. Ya estamos comprometidas en el tercer FIET. No terminamos el segundo todavía. Sí, muy buena idea. Ok, bueno, seguimos. Tenemos, bueno, veo 3 preguntas más. Steve Oviedo consulta, ¿la cadena de custodia ininterrumpible es una forma de asegurar la fiabilidad de los documentos digitales y que este a su vez sea usado en la gobernanza? Sí, por supuesto, tanto la cadena de custodia como la cadena de preservación, ¿no? Porque son formas de garantizar que los documentos estén íntegros, que los documentos no hayan perdido su autenticidad, que estén completos, que no hayan sido modificados. Esos dos aspectos son parte fundamental de una gobernanza inteligente y en la gobernanza digital, por cierto, sí, definitivamente. Ok, Alicia Fernández consulta, ¿qué estrategias podemos implementar en esta transformación hacia la gobernanza inteligente ante la brecha digital que enfrenta América Latina? Ya que siempre se debe contemplar a las partes interesadas, en este caso no solo la administración, sino también la ciudadanía que muchas veces no tiene acceso a un dispositivo que le permita el uso de Internet. Sí, es completamente un problema que todavía no se ha trabajado en América Latina, pienso yo, a cabalidad. Hay organismos internacionales que lo vienen haciendo, pero son decisiones de gobiernos, ¿no? Son decisiones de los estados en garantizar que el ciudadano pueda tener el acceso. Yo estoy haciendo un trabajo sobre inclusión social, que ya está casi terminado, y en la parte de la inclusión de las tecnologías, en la tecnología digital, hay abismo realmente en las zonas más altas del país, en las zonas de sierra, por ejemplo, donde no llega. Lo hemos visto ahora en la pandemia, las clases escolares que pasaron a ser remotas, en muchos casos no llegaban a los alumnos, a los niños. Entonces, esto es un desafío para las administraciones de América Latina. Mientras esto no se corrija, es bien difícil poder avanzar. Se puede seguir avanzando, por cierto, nada detiene, pero no va a ser universal el servicio desde el momento que exista esta brecha digital. Entonces, es necesario plantear políticas y que los funcionarios, pues, ¿no? Aquellos que tienen poder de decisión, volteen la mirada hacia esta gente, ¿no? A los grupos vulnerables que necesitan también información y que necesitan trabajar, digamos, de pronto de manera remota, igual que cualquier ciudadano en esta pandemia, y que no pueden hacerlo porque no tienen acceso a la información.
Es cuestión también de presupuestos, ¿no? Los datos tienen que ser completos, tienen que ser primarios, tienen que ser oportunos, se establece como requisitos, accesibles de forma física y también virtual, pero esto no se da si es que no están los mecanismos para que toda la población pueda llegarle la información en la misma forma, sin discriminación alguna. Es una política ya que tiene que verla a nivel de estados, a nivel de gobierno, y son tomas de decisiones. Es simplemente toma de decisiones y ver los presupuestos. Yo, por ejemplo, ahora que he estado viendo que estamos en elecciones, estuve revisando los planes de gobierno de los veintitantos postulantes a presidentes y no hay nada sobre brecha digital, sobre Internet, ¿no? Las instalaciones, mejorar las instalaciones de Internet a nivel de las zonas más alejadas del país, no lo hay. Entonces, no se está viendo en conjunto la necesidad de todo un país, sino las necesidades más próximas. Se satisfacen las necesidades próximas, pero los que quedan más lejos no las reciben, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, creo que esta es la última pregunta. Mónica dice, buenas noches. ¿Considera que hace falta apoyo por parte de los gobiernos para implementar más normas legales que permitan llevar a cabo una correcta gestión de la información? Sí, definitivamente. Definitivamente falta que los gobiernos apunten a esas necesidades. No hay, digamos, una política que exija, que impulse. Pienso que con lo de la pandemia, más que un impulso, los gobiernos han tomado como una obligación. La pandemia algo positivo ha traído en este sentido, ¿no? Dentro de todo lo negativo que va a ser, digamos, por muchos años lamentable, y la recuperación va a ser muy dura. Pero dentro de todo esto, los gobiernos se han visto obligados a entrar a la digitalización y a tomarlo ya más en serio, ¿no? Ya no solamente porque, bueno, estamos comprometidos con un organismo internacional, tenemos que cumplir, no, porque la necesidad es inminente y ya no es una cuestión simplemente de estar en la modernidad, estar en la actualización, sino es una necesidad de comunicación y la comunicación es fundamental para entenderse Estados ciudadanos. Si no hay esa comunicación Estados ciudadanos, pues no hay gobierno, no hay gobernabilidad. ¿No? Así es muy importante, ¿verdad? Que, bueno, en en toda esta temática, ¿verdad? Es muy importante también como crear esa conciencia, ¿verdad? De reducir esas brechas, de llegar a los ciudadanos, que al final son uno de los pilares básicos del tema de la gobernanza, del gobierno abierto, del Estado abierto, y es muy importante también que los gobiernos tomen en cuenta estos aspectos o digamos, estos elementos para mejorar los servicios y efectivamente decir, somos un gobierno abierto, estamos administrando, estamos transformando digitalmente para poderlo decir que realmente es así. Bueno, Aida, muchísimas gracias por la amplia charla y por las aclaraciones a las consultas que han estado haciendo los participantes. Con esto vamos cerrando el evento. Queremos recordarles que el video, la grabación de esta charla estará disponible en el canal de YouTube del proyecto Archivística Continua. Acá en el chat de Zoom les estamos dejando los enlaces de YouTube y también del Facebook de la carrera de archivística de la UCR para que también puedan ver de nuevo esta importante conferencia. Y aprovechamos también para extenderles una invitación al evento Hablemos, que se llevará a cabo en el mes de junio. Estos espacios los estamos habilitando con una periodicidad mensual desde el año pasado. El Hablemos de junio se llevará a cabo el jueves 24 a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, 18 horas de España.
Este evento va a estar a cargo de Carlota Bustelo, quien nos va a compartir su experiencia sobre las normas y mejores prácticas para la gestión de documentos y la transformación digital. Vamos a seguir conversando sobre este importante evento. De parte de la sección de archivística y del proyecto de archivística continua, el proyecto de extensión docente. Agradecemos nuevamente a Aida por su participación, por acompañarnos en esta ocasión y les agradecemos a todos los que han estado siguiéndonos por el Facebook o por la sesión de Zoom. Y hay muchos agradecimientos y felicitaciones ahí los va a poder ver. Dicen que excelente la presentación, que muchas gracias. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo mes. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias a todos.